y les comparto pantalla. Vale. Entonces, pantalla 2, ahí está. Entonces, nos quedamos la vez pasada viendo ya algunos conceptos importantes sobre teoría de puntos fijos. En particular, estuvimos viendo básicamente pues esta noción de lo que es el orden, estuvimos viendo justamente lo que era un poset, ¿no? Y ya el día de ayer estuvieron repasando con Luis algunos conceptos. Quise que se repasaran porque pues yo sé que esto es medio abstracto de entender a veces, entonces a lo mejor un repaso ayudaba a que pues, siguiéramos avanzando, digamos, con normalidad. Igual ya les adelantó algunas definiciones Luis que vamos a estar viendo hoy, entonces también la idea es que pues, si ya les estamos dando dos visiones de la misma definición, pues lo puedan abstraer con un poquito más de facilidad. De todos modos, si se atoran con algo, pues nos van diciendo, ¿no? Digo, ya eso lo van a notar en el semanal, pero bueno. Entonces, nos quedamos justamente en esta definición. Bueno, nos quedamos viendo primero que nada para qué queríamos los posets. Estábamos viendo que justamente nuestro punto fijo, que es el que queremos encontrar para el funcional gamma, pues justamente tiene que cumplir con estas dos características. Hemos dicho que, pues primero que nada, tiene que ser un punto fijo, creo que eso ya lo repetimos hasta el cansancio, y posteriormente ese punto fijo, pues no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, nuestro objetivo o la idea de utilizar todos estos conceptos, pues es justamente que nos podamos asegurar de que todos estos funcionales que tenemos asociados, porque ya vimos que un while puede tener más de un funcional asociado, pues justamente tengan en efecto bueno, o sea, el mínimo punto fijo y que esto aplique para cualquier while que yo construya directamente en el lenguaje. Entonces vamos a revisar ya un poquito de estos conceptos que necesitamos para encontrar el mínimo. Digo, ya sabemos que podemos tener un orden, pero ¿cómo sé exactamente cuál es el mínimo y cómo lo voy a encontrar? Al final vamos a acabar con un teorema que me permite encontrar este mínimo punto fijo mucho más sencillo. Ese lo van a tener que aplicar en su semanal de esta semana, valga la redundancia. Y pues mañana también estarán haciendo ejemplos de eso, ¿va? Entonces, la primera definición, esta ya la vieron ayer con Luis, pues básicamente define lo que se conoce como límite superior. Entonces, si yo tengo un poset, ¿no? Y tengo recuerden que un poset se define en términos de un conjunto, que en nuestro caso le hemos estado llamando D, pero pues puede ser cualquier conjunto. Ya vimos que puede ser el conjunto potencia, en su tarea trabajaron con los naturales y los enteros, y una relación en este caso, ¿no? Que nos permita dar una especie de orden. Entonces tengo un poset que tiene su D y su operación de orden. Y entonces yo me tomo un subconjunto de esta D que yo tengo. Entonces yo voy a llamar límite superior de Y. Esto es importante, le estamos diciendo, el límite superior lo estamos definiendo en términos de Y. Aquel elemento en D que comparta todos sus resultados con Y. Entonces yo me tomo un elemento de D, ¿no? Y me fijo si comparte todos los resultados con el subconjunto que acabo de escoger, y en ese caso vamos a decir que es un límite superior. Si no comparte sus resultados con que sea un elemento que no comparta, eso ya no sería un límite superior, ¿no? Ya puesto en una notación, pues lo podemos definir así. Si yo tomo cualquier elemento del conjunto D y tomo un elemento de prima de Y, entonces D' es más pequeño en este sentido que D, ¿no? Porque comparte todos sus resultados. Por el otro lado, tenemos al mínimo límite superior, que pues justamente tiene que ser un límite superior bajo la definición que acabamos de decir, y va a ser mínimo si, solo si, pues cumple con esta propiedad que me dice que si D', que recuerden que la D' es la que estamos tomando justamente del conjunto Y, ¿no? Si esa D' es un límite superior de Y, entonces D es más chiquito que D', ¿sale? Entonces, si este mínimo límite superior es único, porque puede que tenga varios, ahorita en el ejemplo que vamos a tener, creo que hay dos, y si no ahorita, si no busco después un ejemplo, pero bueno, puedo tener más de un límite superior, pero si este mínimo límite superior que acabo de encontrar es único, lo vamos a denotar de esta forma,
¿sale? Que es el mínimo límite superior, en este caso de Y, ¿sale? Y la tercera definición que vamos a estar utilizando es la definición de cadena. Entonces, nuevamente vamos a tomar un subconjunto, ¿sale? Entonces, vamos a decir que ese subconjunto que yo estoy tomando es una cadena si es consistente en el sentido de que si tomo cualesquiera dos elementos de Y, no importa cuáles sean, siempre si yo tomo dos, entonces uno comparte resultados con el otro. Dicho de otra forma, yo puedo ver si hay una relación entre esos elementos, ¿no? Si yo tomo los dos elementos y no puedo decir cuál es más grande que otro o cuál comparte sus elementos con el otro, entonces ahí no estarían relacionados y ya no tendríamos que ese conjunto es una cadena. Entonces me tengo que tomar cualquier pareja de mi subconjunto y si cumple con esa propiedad, entonces es una cadena, ¿no? Ya en una notación un poquito más formal, si yo tomo cualquier pareja de elementos de 1 y de 2 de Y, ¿no? Entonces, ya sea que D1 comparte todos sus elementos con D2 o viceversa, ¿no? D2 comparte todos sus elementos con D1. Pero tiene que cumplir alguna de estas dos cosas. Si no cumple ninguna, no puedo decir que sea una cadena, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo para que estos conceptos queden un poquito más claros. Vamos a considerar otra vez nuestro poset que teníamos la vez pasada, que se está construyendo en términos del conjunto potencia. Entonces, espero que en su mente imaginen a estos elementos del conjunto potencia. Y entonces estoy construyendo un poset en términos del conjunto potencia de ABC. Entonces tengo el conjunto vacío, el conjunto que tiene A, el conjunto que tiene AB, y así sucesivamente. Y la relación que estoy utilizando en este sentido, pues nuevamente, así como lo hicimos la clase pasada, es la de subconjunto. Entonces, por ejemplo, yo me voy a tomar, acuérdense que yo me tengo que tomar un subconjunto de D. En particular, Y0 es un conjunto de D porque tiene al conjunto vacío, tiene al conjunto, en este caso, de un elemento de A y a la pareja AC, ¿no? Esos elementos creo que es fácil ver que están en el conjunto potencia. Y entonces, yo digo que este conjunto, pues justamente es una cadena. ¿Por qué es una cadena? Dijimos que si yo me tomo cualesquiera dos elementos, bajo la relación que tengo definida aquí, puedo ver o puedo compararlos, ¿no? Entonces, yo puedo comparar el vacío con A, sé cuál es más chiquito que otro, en este caso, el vacío siempre está contenido en cualquier conjunto, y viceversa, ¿no? O sea, bueno, aquí A no está contenido en el vacío, pero dado que sí se cumple el lado contrario, pues ya tengo que sí los puedo relacionar, ¿no? Lo mismo con el vacío y el AC, pues está contenido ahí. Después, si me tomo esta otra pareja que puedo formar, pues A en efecto está contenido en este conjunto, entonces también los puedo comparar. Entonces, dado que estoy tomando cualesquiera dos elementos y sí los pude relacionar, entonces esto es, en efecto, una cadena. Luego tenía justamente la noción de límites superiores. Recordemos que un límite superior, bueno, que lo tengamos presente, es me tomo primero el subconjunto. En este caso ya dijimos que es ese conjunto que tiene el vacío, que tiene, creo que era, ¿qué era la A? Ya no me acuerdo. ¿Eran tres o eran números? Ajá, tenía el vacío a la A y a C, ¿no? Entonces, esa es mi Y. Entonces, ¿qué me pide la definición que tiene que cumplir? Me dice, va a ser el límite superior a aquel elemento de D, o sea, de mi conjunto completo, en este caso del conjunto potencia, que comparta todos sus resultados con Y, ¿vale? Entonces, si por alguna razón no comparte un resultado, pues entonces ahí ya no podría ser un límite superior. Entonces, siguiendo esta definición, vemos que, por ejemplo, si tomo el conjunto completo, ¿no? Eso sería un límite superior. ¿Por qué? Porque comparte todos sus elementos con Y, ¿no? En este caso, el vacío es subconjunto de la A es un subconjunto de y AC también es un subconjunto de este conjunto, ¿no? Nótese que estamos tomando cualquier elemento del conjunto potencia, ¿no? O también, por ejemplo, AC en este caso serían los límites superiores, sería también un límite superior porque cualquiera de estos elementos comparte sus resultados. Por ejemplo, bueno, acá abajito tengo otro ejemplo para los que no lo son, pero bueno, en este caso estos son los límites superiores, ABC y AC. Cualquier conjunto que no tenga A
pues no podría ser un límite superior. Cualquier conjunto que no tenga C tampoco podría ser límite superior. Y digo, el vacío pues no tiene muchas restricciones porque es un conjunto de cualquiera, pero en este caso esos son límites superiores. Y luego teníamos la definición de mínimo límite superior. Me dice que va a ser mínimo si, solo si, ¿no? Primero que nada, D' sea un límite superior. Entonces ahorita tengo dos, pero necesito saber cuál de todos ellos es más grande que alguna D, ¿no? Entonces en este caso, AC sería el mínimo límite superior, porque pues, de hecho se puede ver que siempre el elemento más, de cierta forma, más grande que la Y que estoy tomando, lo puedo considerar como el mínimo límite superior, ¿sale? Por el otro lado, yo tengo que AB no es un límite superior porque, pues, justamente les decía, si no tiene la C, yo no los voy a poder comparar, ¿no? Entonces, en este caso, AC, pues, no es subconjunto de AB. Entonces, ahí, pues, ya no aplica la propiedad que estábamos viendo. Por el otro lado, el mínimo límite superior de una cadena no vacía, ¿no? En este caso, pues esta cadena es no vacía, pero también podemos tener cadenas vacías. El mínimo límite superior de una cadena no vacía en mi conjunto potencia, como bien estábamos diciendo ahorita, es el elemento más grande, ¿no? Que en este caso es AC. Ejemplos de cosas que no serían cadenas, pues por ejemplo tengo este conjunto, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo puedo comparar el vacío con cada uno de estos, ahí no hay ningún problema, pero por ejemplo no puedo comparar A con C, ¿no? Porque A con C no está contenido y C con A pues tampoco, ¿no? Entonces ahí no se encuentran relacionados y de hecho son los únicos, ¿no? Porque A con AC sí lo puede hacer y C con AC también, pero estos dos, como solo estos dos no lo cumplen, esto ya no puede ser una cadena, sin embargo, sí tiene un mínimo límite superior, que normalmente es el elemento más grande y en este caso es AC, ¿no? Por el otro lado, les digo, puedo tener cadenas vacías, ¿no? Entonces, esto es una cadena justo porque pues, por defecto comparte todos, o sea, si no hay ningún elemento, pues en particular están relacionados consigo mismos y entonces cumple con ser una cadena y cualquier elemento del conjunto potencia, en este caso sería un límite superior porque pues, se relaciona con el vacío, ¿no? Y su mínimo límite superior, pues en este caso sería el propio vacío. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí échenle otro ojo a este ejemplo. También en el libro que les puse a leer, creo que hace 2 semanas, de Nielsen and Nielsen, o Nielsen, no me acuerdo cómo se pronuncia, vienen más ejemplos así, van analizando conjuntos u otros, bueno, aquí es el conjunto potencia, pero también hay ejemplos con otros conjuntos. Entonces, denle una leída y si se atoran otra vez, me dicen y vemos si damos otros ejemplos, ¿va? Pero entonces, digo, ahorita estamos comparando justamente el conjunto potencia, pero yo quisiera hacer esta comparativa con nuestros funcionales que tenemos para nuestros while, ¿no? Yo quiero hacer esa comparación justamente para encontrar el mínimo punto fijo, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo tengo esta función parcial, que le llamo gamma n, y está definida de esta forma, ¿no? Yo recibo, aquí debería ser sigma, me lo corrijo, recibo un estado, ¿no? Y entonces esta función, dado este estado, me va a devolver bottom, en el caso de que x en este estado sea mayor a n, ¿no? Donde n ahorita lo definimos, y en caso de que no sea mayor a n, pero que sea mayor o igual a 0 y sea menor o igual a n, es decir, que esté acotado en este rango de valores, vamos a agregar la asignación x con menos 1, y en caso contrario, es decir, que x sea menor a 0, pues vamos a devolver exactamente la misma sigma. Entonces aquí la n, pues puedo tener una gamma 0, una gamma 1, una gamma 3, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en este caso yo podría verificar que gamma n es más chiquito que gamma m, siempre y cuando, pues en efecto, la n sea más chiquita que la m, ¿no? Justo por estas propiedades, ¿no? Si es mayor a n, si es menor a n, ¿no? Y si tengo dos números y la m es mayor que n, pues en este sentido se sigue cumpliendo esta relación, ¿no? Entonces, además, puesto que gamma n puede ser bottom en más estados que gamma m, ¿no? Justamente porque es un número
más grande. Y por el otro lado, vamos a suponer que yo me tomo un subconjunto, en este caso el Y0, y digo, pues Y0 son todos los gamma n tales que n sea mayor o igual a 0. Entonces, en este sentido, dado que n es mayor o igual a 0, y yo ya dije que puedo hacer esta comparación, pues entonces justamente Y0 es una cadena, porque no importa qué gamma me tome, siempre puedo hacer la comparativa entre parejas. Si hubiera una que yo no pudiera comparar, pues ahí ya no sería una cadena, pero en este caso sí lo es. Y en el caso de este funcional, que otra vez está mal aquí, debe ser S, digo sigma. En el caso de este funcional, que es la función parcial, este sería el mínimo límite superior, justamente porque como estoy tomando elementos que sean mayores o iguales a 0, pues aquí ya no me interesa el caso de bottom, y entonces lo puedo acotar de esta manera, y este lo puedo ver como el mínimo límite superior con respecto a mi Y0. Aquí de otra vez me faltó el subíndice. Creo que esto también faltan las notas, ahorita lo checo y lo agrego, ¿sale? Entonces, ¿cómo sé que este es el mínimo límite superior? Pues justamente pueden comparar con cada una de estas n's. Digo, no vayan a hacer todas las n's posibles, pero traten de ver la intuición entre este funcional y cómo se vería cualquier gamma n mayor o igual a 0, que sería, pues en este caso, alguna de estas, ¿no? En este caso, chéquense las condiciones que se tienen que cumplir, y de ahí podrían ver que en efecto es un mínimo límite superior, ¿va? Entonces, bueno, básicamente lo que me están diciendo estas definiciones, pues es de cierta forma cómo puedo comparar mis elementos, y dado un conjunto que yo escoja, pues cómo puedo encontrar el mínimo en ese sentido, digo, bajo el límite superior, pero ya estoy encontrando un elemento bastante chiquito, ¿no? Entonces, utilizando todos estos conceptos, vamos a definir lo que se conoce como completud por cadena, ¿sale? Entonces yo me voy a tomar otra vez un poset, que ya dijimos que un poset se define con un conjunto, y en este caso una relación, ¿no? Vamos a decir que es un conjunto parcialmente ordenado, completo, por cadena, o abreviado en inglés CCPO, ¿sale? Siempre que exista este elemento, que si se acuerdan habíamos dicho que es el mínimo límite superior, pero en el caso de que sea único, ¿no? Entonces, si existe ese elemento que es único para todas las cadenas Y, pues entonces existe mi conjunto parcialmente ordenado completo por cadena, ¿no? Mi CCPO. Entonces, además, vamos a decir que es un látice completo si ese mínimo elemento existe para todos los subconjuntos que yo pueda tomar de mi conjunto D, ¿sale? Entonces, a partir de esta definición, yo puedo definir este hecho. Vamos a decir que si D, que es un CCPO, entonces este siempre, siempre, siempre va a tener un elemento mínimo, que lo vamos a denotar de esta manera, ¿sale? Entonces la demostración aquí se las estoy poniendo, ¿no? Es bastante simple verificar que el vacío es una cadena, ¿no? Esto ya lo habíamos hecho bueno, el elemento mínimo es una cadena, ya lo habíamos hecho en un ejemplo anterior, y dado que esto es un CCPO, y habíamos dicho que el CCPO siempre tiene este elemento para todas las cadenas, pues entonces este elemento existe. Lo sabemos justamente por la definición de CCPO. Entonces, usando la definición de este elemento, podemos ver que para cualquier elemento que yo tome del conjunto, es decir, si me tomo con cualquier D, pues este elemento siempre va a ser más chiquito. Y si este elemento siempre es más chiquito, pues esto significa que ese elemento es el mínimo elemento de mi conjunto D. Entonces, usando esa definición, pues ya puedo definir también algunos lemas y demostrar algunos conceptos. En particular, este lema no lo voy a demostrar porque, bueno, hay varias formas de demostrarlo. Una forma de demostrarlo es utilizando las gráficas de funciones parciales, y eso se los voy a dejar como punto extra para el proyecto. Aquí lo voy a apuntar. Definir o investigar más bien cómo se construye
la gráfica de una función parcial. Y dar un ejemplo. ¿Vale? Si quieren buscar en algún libro, creo que lo puse aquí en la bibliografía, sí, busquen aquí en el Nielsen and Nielsen, ¿no? Que es el Semantics with Applications. Ahí hay un apéndice, no me acuerdo qué apéndice es, si quieren al ratito les mando el mensaje. Y en ese Creo que el apéndice... apéndice A. ¿Cómo, perdón? El apéndice A. En el apéndice A, gracias Luis. En el apéndice A viene justamente esa definición, entonces ahí denle una leída y con eso creo que sí les puede salir el punto extra. Si no, como siempre, nos pueden preguntar. ¿Va? Entonces, justamente esa definición, yo la puedo, o bueno, esa representación yo la puedo definir con esta función que le llamamos graph, le paso la función parcial y me genera, o bueno, la idea es que me genere la gráfica de esa función. Entonces, la demostración puede irse guiando por medio de esa construcción y entonces podemos verificar que nuestra función, que ya habíamos dicho, bueno, nuestras funciones parciales que hemos definido de esta forma, que dijimos que forman un conjunto, que van de un estado a aquellos estados finales o aquellos programas que no puedan terminar, por eso tenemos el bottom, o que no estén definidos más bien, pues no es un látice completo, ¿no? Entonces el lema me dice que si yo tengo mis funciones parciales en un conjunto y tengo la relación donde ya vimos que cada función comparte sus elementos con otra, y es un CCPO, vamos a decir que el mínimo límite superior que ya dijimos que lo denotamos así, de una cadena, está dada por esta propiedad, ¿sale? Dicho de otra forma, si yo tengo el mínimo límite superior, le paso un estado y eso es igual a sigma prima, eso se va a cumplir si solo si, tomando alguna función parcial de un subconjunto de este conjunto, esto se sigue cumpliendo, ¿no? Entonces, la demostración, les digo, pues va justamente por la representación de esta función graph. Entonces, den una leída y a ver si pueden generar el ejemplo y creo que eso les va a dar más intuición para ver cómo se define este lema, ¿sale? Cualquier duda con ese lema bueno, más bien con graph nos dice, ¿va? Entonces, bueno, ya tengo varios conceptos, ya estamos así a nada de llegar a la definición de cómo construir ¿cómo se llama? El mínimo punto fijo, ya de verdad ya nos falta casi nada, ya solo nos falta definir la noción de monotonía. Entonces vamos a suponer que yo tengo otra vez dos posets, ¿no? Cada uno con su conjunto de y de prima, cada una con su relación, ¿no? A esta le vamos a poner una prima para saber qué es la de este otro poset. Y entonces estos dos posets van a cumplir con ser CCPOs, ¿vale? Entonces, considerando eso y además considerando una función total que toma elementos de D y me los lleva de prima, hace como una especie de mapeo. Entonces, si yo tengo que D1 bajo la relación de mi primer poset es más chiquito que D2, entonces, pues en efecto, dada la definición que hemos dado para nuestras funciones parciales, pues la intuición nos dice que D1 está compartiendo todos sus resultados con D2, ¿no? Entonces, eso se cumple en el primer poset que tengo de este lado. Vamos a suponer que yo aplico la función f a cada uno de estos dos elementos, ¿no? Yo le aplico f a D1 y le aplico f a D2. Entonces, si el elemento D1 era más chiquito en mi primer poset que D2, pues yo quisiera que al aplicar la función, esa noción se siga cumpliendo, ¿no? Es decir, que la relación que aplica la función básicamente mantenga el orden de los elementos, ¿no? Entonces yo quisiera una relación similar entre los resultados de manera que f de D1 comparta todos sus resultados con D2, pero ahora bajo la relación de orden del segundo poset que tengo, digamos, como contradominio de f, ¿sale? Entonces, dada esa necesidad, yo puedo definir lo que es la monotonía. Entonces yo voy a decir que f es una función monótona si preserva el orden de sus elementos bajo un orden parcial. Es decir, si yo tengo que x comparte todos sus elementos con y,
o que x es más chiquito que y, entonces al aplicarle f a x, pues eso sigue siendo más chiquito que y, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, tengo elementos en un conjunto, preservan el orden cuando yo le aplique la función y caigan en otro conjunto, que incluso podría ser exactamente el mismo conjunto, ¿no? Entonces, ejemplo para que veamos si una función es monótona. Vamos a suponer que yo tengo como primer poset este conjunto potencia de A, B y C, ¿no? Y por el otro lado tengo el conjunto potencia de D con E. Ambos están utilizando la relación de subconjuntos. Entonces yo defino la función f1, que toma elementos de este poset y me los manda a este otro poset. Entonces, ¿cómo está definida f1? Ah, pues si te paso el conjunto completo, ¿no? ABC, quiero que me devuelvas DE. Si te paso a B, me devuelves D, a C de E y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es justamente, ¿será monótona? Pues, ¿qué es lo que tengo que ver? Pues tengo que ver si los elementos que tengo definidos en este, digamos, en este conjunto o en esta parte de la función cumplen con la relación de ser más pequeño que otro, pues siguen cumpliéndolo de este lado, ¿no? Entonces necesitaría en este caso ir viendo uno a uno los elementos para que pueda comparar esta noción. En este caso, si se dan cuenta, la función pues básicamente sí es monótona, porque lo único que está cambiando es, lo único que está haciendo es cambiando todas las A's, en este caso, por B's. Y todas las D's las está cambiando por C's, ¿no? Entonces, al hacer únicamente un cambio, pues la relación de orden se sigue cumpliendo, ¿no? Entonces, todas las A's que tenía aquí, me las está cambiando por D's y C's, y todas las C's me las está cambiando por E. Creo que lo estoy diciendo medio revuelto, entonces lo voy a anotar mejor. Cambia todas las A's, ¿no? Y todas las B's por D's. Se dan cuenta aquí, esta AB la cambió por D, esta AB la cambió por D, esta A la cambió por D y así sucesivamente, ¿no? Y luego me está cambiando todas las Cs por S, ¿no? Es decir, y todas las Es, no, perdón, todas las Cs por S, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una C y al final de cuentas las cambio por S, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decir que A es más chiquito, bueno, bajo subconjunto, es más chiquito o está contenido en el conjunto AB, ¿no? Y si yo les aplico la función, pues la A se va a terminar convirtiendo en una D, y en el otro conjunto también se convierte en una D, y la B pues también se convierte en D, entonces aquí pues se cumple que D sigue siendo subconjunto de B, ¿no? Si tomo otro conjunto más grande, por ejemplo el ABC, yo sé que es subconjunto de pues, el mismo conjunto. Si yo le aplico el mapeo a ambos lados, pues esto sigue siendo de E y se sigue cumpliendo el orden, ¿no? Y así lo podríamos hacer exactamente con todos, pero a lo que voy es que como únicamente está haciendo una transformación, digamos, directa a cada elemento, pues la relación entre las parejas pues se sigue cumpliendo, ¿no? Y esto es debido a que pues termino teniendo conjuntos similares. Entonces aquí la respuesta es que sí, la función f1, ¿no?, es monótona. Eso es lo que podría concluir en este caso. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo ahora estos otros dos posets, que son, creo que es básicamente el mismo. Sí. Tengo estos dos posets, pero ahora defino la función f2. En este caso, pues yo tomo exactamente todos los posibles valores de mi primer conjunto y todos estos los mando la mayoría los mando a D y otros los mando a S, ¿sale? Entonces, ¿cómo sé si es monótona? Pues otra vez, aquí ya no se ve un patrón tan constante o tan explícito como en el caso pasado, donde yo cambiaba las A's y B's por C's, y por S, y las C's las cambiaba, ¿cómo era? A, B's por D's y C's por S, ¿no? Pero aquí no se ve un patrón tan explícito.
Entonces, a lo mejor, y como no se ve un patrón, pues lo puedo analizar viendo parejas de elementos y viendo si cumplen o siguen cumpliendo con ser subconjuntos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo me tomo ABC, ¿no? Que sería esta relación. Yo sé que B, C, que es este conjunto, pues está contenido en el conjunto completo, ¿no? Entonces, esto se cumple antes de aplicar la función. ¿Qué pasa si yo le aplico F2 al primer conjunto? Pues me va a llevar a E. Pero el segundo conjunto me lleva a D. Y esto, pues ya no es cierto, ¿no? Porque el conjunto E no está contenido en el conjunto D. Entonces, con que uno de los casos que yo tengo aquí no se cumpla, pues lo que está haciendo es, pues ya no preserva el orden, entonces en este caso la función no sería monótona. F2 no es monótona, pero no significa que todas las funciones que yo defina sobre estos conjuntos ya no van a ser monótonas, porque de hecho la función anterior que estamos definiendo en este caso sí es monótona y está bajo el mismo dominio y contradominio, ¿sale? Entonces, intuitivamente en esta definición que estamos dando, pues todos los conjuntos que contienen una A, si se dan cuenta, son mapeados a Ds, ¿no? Y todos los conjuntos que pues, no la contienen son mapeados a E. Y dado que D y E pues, nunca van a ser comparados, o sea, estos elementos, la salida de la función, si se dan cuenta, siempre es D o es E. Nunca van a poder comparar esos dos conjuntos, o bueno, nunca puedo decir que uno es subconjunto del otro, entonces no hay manera de que esto sea monótono porque los resultados que estoy obteniendo en el contradominio pues no son comparables, ¿no? Digo, salvo bueno, no, de hecho no ninguno, ¿va? Entonces, pues en este sentido diríamos que esta función no es monótona. Entonces, otra vez, si preservo el orden antes de aplicar la función y después de aplicar la función, esa función sigue siendo monótona, ¿sale? Entonces, las funciones monótonas que estamos definiendo ahorita cumplen con un montón de propiedades. Vamos a ver solo algunas para que no quede como al aire, pero pues ya profundizar no vamos a profundizar mucho porque pues no es el objetivo, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a ver este hecho de la composición y otras propiedades, pero las voy a ver muy rápidamente para que no nos atrasemos, ¿no? De hecho, les digo, no vamos a profundizar mucho en esto porque nos tomaría muchas más semanas, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tengo tres CCPOs, ¿no? Cada uno con su conjunto, cada una con su relación, y tengo definidas dos funciones, ¿vale? La primera función va de D a D', es decir, de este CCPO a este otro, y la segunda va del segundo al tercero, ¿no? Entonces, como que voy saltando entre CCPOs. Y estas dos funciones son monótonas, es decir, el orden se preserva sin importar que yo aplique las funciones. Entonces, la composición de F' con F, ¿no? Que pues justamente si las voy a componer, pues entonces esta función va a ir de D a D'B', ¿no? Porque es justamente la entrada de F y la salida de F', ¿no? Entonces, esta función que yo estoy componiendo y que estoy obteniendo a partir de dos funciones monótonas, pues en efecto también es una función monótona, ¿no? Esto es un hecho que nos va a servir. Entonces, supongamos, para la demostración, suponemos que D1 es más chiquito que D2, entonces la monotonía de F pues, nos dice justamente que al aplicarle la función, esto se sigue cumpliendo. Y por el otro lado, la monotonía de F', pues nos dice que se cumple exactamente esto, ¿no? Que si yo le paso lo que me está devolviendo F a cada una de las dos funciones, pues esto sigue manteniendo el orden, ¿no? Entonces, pues esta operación que estamos definiendo aquí es justamente la composición y vemos que también cumple con el orden, entonces esta composición también es monótona, ¿sale? Otra propiedad, pues es justamente que la imagen de una cadena sobre una función monótona es también una cadena. Entonces, ¿qué me dice este lema? Pues me dice, tienes un CCPO que tiene el conjunto D y tiene su relación de orden. Tenemos a la D', exactamente también con su conjunto y al POSET con su conjunto y su relación. Y tenemos una función monótona que va de D a D', ¿no? O sea, estoy saltando de aquí para acá, ¿no? Y aparte tengo una cadena y esa cadena Y la estoy tomando de D, ¿sale? Entonces, si yo defino o aplico mi función monótona a cada elemento que está en Y,
pues eso va a preservar monotonía y aparte, pues es una cadena, ¿no? Entonces, este conjunto que estoy definiendo es una cadena en D y además el elemento único de ese conjunto pues sigue preservando, que es más chiquito que al aplicarle F al elemento más chiquito de Y, ¿sale? O sea, sigue preservando el orden bajo monotonía otra vez. Entonces, la demostración otra vez se las voy a dejar como ejercicio, ¿no? Si no, la voy a poner desarrollada en las notas para que la chequen. Y pues este lema nos va a servir justamente también para encontrar el mínimo punto mínimo punto fijo. Entonces, en general, siempre vamos a decir que no siempre se cumple que una función monótona preserva los mínimos límites superiores de cadenas, ¿no? O sea, que si yo tomo este conjunto de funciones aplicadas a elementos de Y que dijimos que en este caso es el mínimo límite superior único, esto va a ser igual a aplicarle F, ¿no? Entonces, en general, esto no siempre se cumple, pero pues lo vamos a estar utilizando. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Entonces, vamos a suponer que tengo esta función que está definida bajo el conjunto. Creo que no se alcanza a ver muy bien. Si quieren lo hago más grande. No sé si se puede hacer más grande. Ahí está. Entonces, tengo este conjunto, ¿no? Que toma elementos de, bueno, es el conjunto potencia que se conforma de los naturales, unión, la A, ¿no? Y voy a dar exactamente el mismo conjunto. Entonces, yo defino una función f que recibe pues, un elemento y me devuelve x siempre y cuando mi x sea finita. En caso de que esa x que me pasen sea infinita, pues voy a devolver x unión A, ¿sale? Entonces, por un lado, vamos a decir que f es monótona, siempre y cuando x, o sea, si yo tengo que x1 es subconjunto de x2 aquí, ¿no? Pues al aplicar la función, pues también sigue siendo, se sigue cumpliendo el orden, ¿no? Lo podemos ver justamente porque si yo le paso un elemento de acá, pues voy obteniendo exactamente, puedo comparar estos elementos y sigo obteniendo una relación de orden. Sin embargo, esta f que yo estoy definiendo, como podemos ver, no preserva los mínimos límites superiores, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ver eso? Creo que lo voy a hacer un poco más chiquito porque no lo puedo leer así. Ahí está. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar este conjunto, ¿sí? Tengo una Y que está construida con elementos de 0 a n, donde n, por supuesto, es mayor o igual a 0. Entonces, esta Y se construye con estos elementos, ¿no? Por ejemplo, tengo el conjunto que tiene el 0, tengo el conjunto que tiene el 0, 1, luego el que tiene el 0, 1 al 2, luego el 0, 1, 3, y así sucesivamente voy agregando más y más elementos, ¿no? Esto, por supuesto, es una cadena, lo puedo ver porque puedo comparar cada pareja de elementos, ¿no? Y en este caso, el mínimo límite superior, pues son justamente los naturales, y en este caso, pues decimos que el mínimo límite superior, pues es n, lo denotamos de esta forma, pero cuando aplicamos los elementos, cuando aplicamos f a los elementos de y, que sería aplicarle f a cada elemento de aquí, lo que estamos obteniendo es exactamente el mínimo punto fijo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le aplico f a este conjunto, como es finito, pues me va a dar exactamente el mismo conjunto. Si yo le aplico otra vez f a este conjunto, me va a dar el mismo, porque es finito. Y así sucesivamente me voy con cada uno de los elementos, y eso pues sigue siendo exactamente el conjunto que tengo en la y, ¿no? Por lo tanto, esto me da exactamente el mismo conjunto. Pero tenemos también que si yo le aplico f a esta función, lo que estoy obteniendo es f de los naturales. Y f de los naturales no es un conjunto finito, por lo tanto, me va a volver los naturales unión A, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando este caso que tengo aquí? Pues justamente que f no preserva los mínimos límites superiores de cadenas, ¿sale? Ok. Entonces, ¿de qué me sirve todo esto? Bueno, pues nos está interesando justamente encontrar aquellas funciones que preserven los mínimos límites superiores en cadenas. Dicho de otra forma, quiero que se cumpla esto, ¿no? Entonces, intuitivamente, me dice que yo tengo que obtener exactamente la misma información, no importa si determino el mínimo superior antes o lo determino después de aplicar mi función. No importa en qué momento yo lo determine,
tiene que preservar o tiene que devolverme exactamente la misma información. Y esto es lo que nos va a ir permitiendo ir haciendo las recursiones. Si se dieron cuenta, como hicimos aquí, cada que yo aplicaba a este conjunto, a todos les aplicaba la f, pues obtuve exactamente lo mismo. Entonces, de cierta forma yo voy a hacer una especie de recursión, que en el caso del while me va a servir a estar repite y repite y repite una y otra vez el ciclo hasta que la condición no se cumpla, y eso pues es lo que nos va a ayudar a dar la denotación de nuestro while, que parece que ya nos desviamos del while y que ya lo dejamos en el olvido, pero ese ha sido nuestro objetivo en todo este momento, ¿vale? Entonces, de eso nos va a servir utilizar, o de eso nos sirve que tengamos esta propiedad, ¿sale? Entonces, para hacer eso necesitamos definir justamente lo que es la continuidad. Entonces vamos a definir, o vamos a decir que una función que va de D a D', definida sobre estos dos CCPOs, vamos a decir que es continua, siempre y cuando sea monótona y siempre y cuando pues, cumpla con esta propiedad que teníamos, pero que se cumpla para toda cadena no vacía de Y, ¿sale? Y sí, esta propiedad se cumple aparte para esto, que ya hemos visto que no siempre se cumple, pero en caso de que se cumpla, vamos a decir que esa f que yo estoy tomando es estricta, ¿sale? Entonces, ejemplo, vamos a suponer que tomo la función f1 del primer ejemplo. A ver, dame un segundo. Ahí. No, pero no es el ejemplo. Ah, la función f1 del ejemplo. Creo que aquí me equivoqué, no es la función f1, porque habíamos dicho que... Ah, no, f1 sí era monótona, perdón, me estaba confundiendo. Creí que era f2, que era la que no era monótona, ¿no? Entonces, acuérdense que habíamos definido f1, que era esta función, esta sí era monótona. Entonces, vamos a suponer que estoy tomando esta función, que ya vimos que es monótona, entonces nos falta o queremos ver si es continua. Entonces, ¿cómo le hago para ver si es continua? Ahí está. Entonces decimos que esa función ya habíamos visto que es monótona, pero aparte es continua. Entonces, ¿cómo sé o cómo le hago para ver que esto es en serio y que no les estoy mintiendo? Pues vamos a tomar una cadena no vacía en mi conjunto, ¿no? O sea, yo podría tomar aquí cualquier subconjunto del conjunto potencia y pues lo puedo utilizar para ver que es continuo, ¿no? Entonces, el mínimo límite superior de Y ya lo habíamos definido. Dijimos, cada que tú tomes una cadena, el elemento más grande en esa cadena es el mínimo límite superior, ¿no? Entonces, el mínimo límite superior de esa cadena que yo acabo de tomar es el más grande. Vamos a decir que ese elemento más grande que acabo de tomar es X0, ¿no? Y por otro lado, tenemos que si yo le aplico F1 a ese elemento mínimo, que justamente lo denoto así porque es de esta cadena, pues va a ser igual a aplicarle F1 a X0, ¿no? Justo porque X0 es este elemento. Entonces, si yo tengo esto, pues ¿qué significa que yo le aplique F1 a X0? Pues esto sería igual a que yo le aplique F1 a mi elemento mínimo, y eso va a ser su conjunto de aplicarle F1 a todo elemento de mi cadena, ¿sale? Entonces, partiendo del hecho de que mi F1, ya habíamos visto que es monótona, vamos a tener que justamente, pues, si yo tomo F1 con X en este conjunto, aquí me faltó, la puse minúscula, perdón, esto se va a cumplir también para el elemento mínimo, ¿no? Entonces esto se va haciendo como en cadenita, y entonces F1 termina siendo continua. Y de la misma forma, F1 también es continua porque aplica también para el conjunto vacío, ¿sale? Entonces, otro lema que tenemos aquí de importancia es que si tengo tres CCPOs y tengo dos funciones que ya hemos visto de la composición, ya habíamos visto que son monótonas, entonces si cumplen con la monotonía, ya tengo una de las cosas que se pueden probar o que se necesitan para probar que es continua, pues efectivamente también la composición de esas funciones termina siendo una función continua, ¿no? Entonces, ahora sí, utilizando todos estos resultados, vamos a definir este teorema que se le conoce como el teorema del mínimo punto fijo. Bueno, así le llaman en el libro. Voy a ver si tiene otro nombre.
y les aviso un ratito, porque según yo sí tiene, pero no estoy del todo seguro si es exactamente el mismo teorema, pero lo checo, ¿no? De momento lo vamos a llamar el teorema del mínimo punto fijo. Entonces, este teorema, pues me dice, toma una función continua sobre este CCPO y supongo que este CCPO tiene un elemento mínimo que lo denotamos como D subíndice M, ¿no? D sub M. Entonces, el conjunto fix, que es justamente el que estamos buscando, se define y que se construye de esta forma. Ahorita vemos qué significa F a la N, ¿no? Pues este conjunto justamente que tengo aquí va a definir un elemento de D que es el mínimo punto fijo de F. Y entonces este teorema es el que vamos a utilizar para encontrar el mínimo punto F de punto fijo de nuestros funcionales. Entonces en este teorema estamos usando esta notación, que es la de F sub n, donde pues F sub n se denota o significa esto, ¿no? Yo voy a tener que F sub F a la 0, pues es justamente la identidad, ahorita hacemos un ejemplo, y F de n más 1 es componer estas funciones. Y ya habíamos visto cómo se hace o bueno, ya vimos que la composición es continua, que es monótona, entonces en particular esto nos va a ayudar a encontrar el mínimo punto fijo, ¿vale? Entonces, para que quede más claro, vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a suponer que yo tengo este funcional gamma, y que está definido así, ¿no? Ya lo hemos utilizado para varios ejemplos. Entonces yo lo que quiero hacer es encontrar justamente ¿cómo se llama? El mínimo punto fijo, ¿no? Ya les dejamos por ahí una tarea de encontrar el mínimo punto fijo, pero fue, digamos, al tanteo, ¿no? Así de, pues ustedes, encuéntrenlo así bajo su experiencia, ¿no? Pero ahora lo vamos a hacer utilizando el teorema que justamente acabamos de definir. Entonces, el mínimo punto fijo de nuestras funciones, justamente ya habíamos dicho que pues necesito para encontrarlo, encontrar el mínimo elemento, ¿no? Y ya habíamos dicho que el mínimo elemento de nuestro conjunto de todas las funciones parciales es esa función que nos devuelve siempre el valor indefinido, que lo estamos representando con bottom, ¿no? O sea, tenemos que gamma bottom, ¿no? Se definía como bottom, ¿no? O sea, no importa qué estado yo le pase a esta función, siempre me devolvía bottom. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, dado que ya tengo ese elemento que es el más chiquito, pues necesito encontrar a todos los elementos del conjunto que me está definiendo aquí el teorema. Si yo encuentro estos elementos, pues eso me va a permitir encontrar el mínimo punto fijo. Entonces me dice que tengo que encontrar f, ¿no? Justamente f de n para el elemento mínimo, para eso tenía que encontrar mi bottom, siempre y cuando n sea mayor a 0. Entonces, ¿de dónde voy a tomar mi n? Pues justamente empiezo con n igual a 0, n igual a 2 y así sucesivamente, ¿sale? Entonces vamos a empezar justamente con el caso donde tomo n igual a 0. Entonces me dice, lo que tienes que hacer es tomar la función, donde dice subíndice, aplicarla al elemento más chiquito y a ver qué te da. Entonces, en este caso, ¿cuál es mi función? Pues en este caso es el funcional. Entonces, funcional 0 de esta función, pues lo vamos a calcular en términos del mínimo punto, digo, el elemento más chiquito del conjunto. Entonces, dicho de otra forma, lo que estoy haciendo es gamma a la 0 de mi gamma bottom, y eso, pues dado que mis funciones reciben un estado, pues lo tengo que poner también, y eso ¿a qué va a ser igual? Ya habíamos dicho por definición que F0 es la identidad, entonces aquí voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la identidad? Pues es la identidad aplicada con gamma bottom, y sigo cargando en este caso mi estado, ¿no? Entonces, si yo le paso este estado a la identidad, pues la identidad me va a dar exactamente la misma función, ¿no? Esto sería igual a gamma bottom. Y si gamma bottom lo mando a llamar con sigma, pues eso ya dijimos que es exactamente bottom. Entonces ya tengo mi gamma 0. Que sigue ahora? Pues genera ahora gamma 1. Entonces gamma 1 lo voy a poner de este lado. Gamma 1. ¿Bajo qué función parcial voy a utilizar? Pues otra vez utilizo mi gamma bottom y necesito recibir el sigma. Aquí ya no puedo devolver tal cual, ¿cómo se llama? Ya no puedo devolver tal cual la identidad, porque aquí sí tengo una definición de mi gamma, ¿no? Que justamente lo que estábamos diciendo era que hay que componer. Entonces, en este caso tengo que componer
f de n con f, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo tengo gamma n, necesito para ello utilizar mi gamma 0 o utilizar, bueno, aquí no dice, no le estoy dando un subíndice, entonces tengo que utilizar directamente la función, pero con gamma n, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, pues esto es igual a utilizar directamente mi función, que es gamma, o el funcional, que en este caso recibe gamma bottom, le paso nuevamente sigma, y eso, ¿a qué es igual? Ah, pues me voy a mi definición del gamma que tengo arriba, entonces eso que me dice, ¿dónde está? Aquí lo voy a subrayar, me dice aplica gamma con sigma, ¿quién es gamma? Pues es gamma bottom, ¿no? Entonces abro mis dos casos otra vez, tengo gamma bottom aplicado con gamma, ¿no? No, con gamma no, con sigma, ¿no? Y esto solo va a ser cuando sigma de x sea distinto de 0, ¿no? Solo estoy siguiendo la definición que está arriba, porque la definición me dice, haz esto con gamma, ¿vale? Luego, en el caso contrario, pues es devuelve sigma, cuando sigma de x sea igual a 0. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues ya sabemos aplicar gamma bottom con cualquier estado, entonces esto es igual a bottom, ¿no? Aplicado con, bueno, siempre y cuando sigma de x sea distinto de 0, y la parte de abajo queda exactamente igual. Entonces aquí ya tengo mi gamma 1. ¿Qué seguiría? Ah, pues ahora voy a aplicar gamma 2. De hecho, ya no lo tendría que hacer, déjenme ver. Ah, bueno, justo aquí había reservado este espacio. Lo vamos a aprovechar, entonces tenemos gamma 2 y ahora gamma 2 lo tengo que aplicar otra vez con gamma bot, ¿sale? Pero siempre recordando que tengo aquí el estado sin perderlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En este caso ya tengo dos gamas, ¿no? Porque es gamma 2. Entonces tengo que aplicar gamma, ¿no? Con el gamma n. ¿Quién es el gamma n? Pues justamente gamma 1. Pero gamma 1 ya habíamos visto que se define como aplicarle gamma a gamma bottom con sigma. Entonces, dicho de otra forma, voy a estar aplicando tantas gamas como me diga el superíndice, ¿sale? Entonces aquí, pues otra vez, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sigo la definición. Si se acuerdan, la definición me dice, no importa qué función te pasen, que sería esta en este caso, aplícala con sigma. Entonces esto sería gamma de gamma bottom aplicado con sigma, siempre y cuando sigma de x sea distinto de 0. Y en el caso de abajo, es cuando x sea igual a 0. Luego, ¿esto que me devuelve? Pues ya habíamos visto justamente que esta llamada que tengo aquí, ¿no? En el caso anterior me devolvía justamente un bottom, ¿no? Entonces esto es igual a bottom, ¿no? De sigma de x cuando sea distinto de 0, y aquí sería sigma cuando sigma de x sea igual a 0. Y dado que aquí siempre estoy obteniendo y obteniendo una y otra vez el bottom, pues esto se va a pues volver un proceso cíclico, porque siempre estoy obteniendo esa gama. Entonces ya para terminar, tenemos justamente en general, o sea, si voy viendo estos patrones, que mi gamma n que tengo aquí definida, pues siempre que yo la aplique con gamma bottom, pues lo que está haciendo es aplicar gamma de n más 1, ¿no? Justamente con mi gamma bottom. Siempre y cuando, como ya habíamos dicho, mi n sea mayor o igual a 0. Entonces, ¿cómo se define mi mínimo límite superior? Ah, pues entonces el mínimo límite superior de este conjunto, formado por aplicar las gamas de n más 1 de gamma bottom para cualquier n mayor a 0, pues esto va a ser justamente igual a aplicar gamma 0 con gamma bottom, unión, ¿no? ¿Cuál unión? Coma, gamma 1 aplicado con gamma bottom, y así me voy con cada uno de los índices, pero si se dan cuenta, a partir de gamma 1 siempre estamos obteniendo lo mismo, ¿no? Entonces aquí, al no permitir elementos repetidos, el conjunto me deja exactamente lo mismo. ¿Y cuál es el elemento mínimo en este caso? Pues sería justamente, habíamos dicho que es el más grande, entonces aquí sería gamma 1 con gamma bottom. Por lo tanto, el mínimo límite superior, el mínimo punto fijo de este funcional, pues es
gamma 1, ¿no? Que fue justamente la construcción que teníamos aquí. Esta definición que me acaba de dar el funcional es justamente mi mínimo punto fijo, ¿sale? Entonces, pues bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Perdón si me fui muy rápido, pero lo importante o lo que tienen que rescatar de todos estos conceptos es, número 1, cómo determinar que una función es monótona. Y número 2, la continuidad, por supuesto, todo lo que implicó dar esa definición de continuidad. Y número 3, poder aplicar este teorema. Eso es como lo más importante, ¿no? Entonces, cuando estén haciendo su ejercicio semanal, asegúrense de que esas definiciones y este teorema que digo, ahorita lo hice un poquito rápido, mañana con Luis hacen más ejemplos, pero este teorema que estamos utilizando aquí quede claro. Si no queda claro, pues no les van a salir los ejercicios, ¿no? Entonces, cualquier cosa nos preguntan y ahí estamos atentos, ¿va? Y con esto ya terminamos semántica denotativa y ya el próximo martes, les aviso cómo va a estar la próxima semana porque tenemos puente, pero bueno, la próxima semana empezamos con lógica de Hoare, que es la semántica axiomática, y pues ya les platicaré un poquito más a detalle qué sigue después, ¿sale? Entonces hasta aquí lo voy a dejar y conmigo se ven la próxima semana y con Luis mañana, ¿sale? Cuídense mucho.